Hola amigos, es un gusto volver a compartir con ustedes. Sé que ustedes están muy bien, igual que yo. Oigan, observo que las personas utilizan diversas formas de comunicación. Como el correo electrónico, las redes sociales, entre ellas Facebook, Twitter, ahora conocido como X, e Instagram. Mensajes de texto a través de WhatsApp, o incluso escriben cartas en papel. En todas estas formas de comunicación se utilizan palabras y textos. Me interesé en analizar con lupa estos textos y noté la presencia de un carácter en particular, la coma, cuya seña es esta. ¿Saben a qué nos referimos con la coma? Seguramente algunos de ustedes ya conocen el uso de la coma, mientras que otros tal vez no estén familiarizados con ella. Por eso les hago la siguiente pregunta: ¿qué es la coma y para qué se utiliza? Bueno, les explicaré. Miren esto. Estos son los signos de admiración. También están los signos de interrogación. Estas son las comillas. Estos son los puntos suspensivos. Este es el punto y coma. También encontramos el punto y muchos más caracteres, pero esta vez quiero enfocarme en la coma, que parece un punto con una colita. ¿Cómo se usa la coma en una frase? Les explicaré. La coma se escribe sin espacio al terminar la frase o palabra en donde queremos hacer una pausa. Y después debe ir un espacio antes de la siguiente frase o palabra. A continuación les daré un ejemplo del uso de la coma en una frase. Atentos. Los animo a leer la frase. A continuación traduciré la frase a lengua de señas. Primero dice mis padres, luego va la coma. Después hay dos nombres separados por la letra Y. La coma me indica que los padres se llaman Ana y Juan. Gracias a la coma puedo saber que estos son los nombres tanto de la madre como del padre. Es fácil. Las personas oyentes suelen utilizar las comas de forma natural para hacer ciertas pausas en sus discursos. Sus interlocutores, al escucharlos, pueden identificar que esa persona está haciendo uso de la coma cuando hace varias pausas a lo largo de su intervención. Pero las personas sordas, ¿cómo pueden identificar el uso de la coma? Sí podemos darnos cuenta a través de los gestos faciales, los movimientos de nuestro cuerpo, de nuestras manos y el espacio que utilizamos al señalar. Podemos percibir las comas en todos los componentes no verbales que usamos al comunicarnos. Los oyentes, al hablar, no hacen una pausa y dicen aquí va una coma, o dicen coma y continúan su discurso. No, así no la utilizan. Es como si las personas sordas estuviéramos hablando y de repente dijéramos, oigan, les aviso que aquí va una coma. No, nunca hacemos eso, sino que la incluimos en nuestro discurso de manera natural y fluida, al igual que las personas oyentes.
La coma se utiliza de manera visible únicamente en la escritura. Sin embargo, la coma no se usa únicamente para lo que les acabo de explicar. Tiene muchas otras funciones. A continuación les enseñaré a profundidad. El uso de la coma tiene varias funciones. Mencionaré 4 de ellas a continuación. Voy a explicarles y les daré un ejemplo de cada una para que puedan comprenderlo con claridad. Empezaré con el primero. Delimitar enunciados, es decir, el uso que se le da para separar una frase de la otra. La segunda función de la coma es describir expresiones. Esto sucede cuando expresamos algo que sentimos con una palabra o una frase y utilizamos la coma para separar esa expresión de la siguiente frase. La tercera función de la coma es hacer enumeraciones de objetos, personas o elementos. De esta forma, después de nombrar a la persona u objeto, colocamos una coma para separarla de la siguiente, y así sucesivamente hasta completar el listado. Y la cuarta función es hacer aclaraciones. Es cuando uno escribe una oración, se coloca una coma y en la siguiente frase se hace una aclaración o descripción de la idea anterior. Ahora les daré un ejemplo de cada una de las funciones. En cuanto a la primera función, es importante aclarar que se pueden utilizar cualquiera de los caracteres que les mencioné anteriormente: puntos suspensivos, punto y coma, signos de admiración o de interrogación, corchetes, comilla, etc. Pero para este ejemplo utilizaremos la coma. Veamos una oración en donde utilizaremos la coma para delimitar enunciados. Observen. ¿Pueden leerla? Voy a traducir esta frase a lengua de señas para que sea más clara. El sábado conocí al novio de mi hermana. Pensé que era una persona más amigable. Vayamos con la segunda función, escribir expresiones, ya sea debido a una emoción o algo que sentimos en el momento a través de palabras o frases. Por ejemplo, si siento mucho dolor en el cuerpo, lo expresaría con una palabra o una frase y justo después colocaremos la coma. O si algo me molesta, lo expreso con una palabra o frase que indica descontento y al final escribiríamos una coma. O si algo me emociona, al final de la palabra o frase ubicaríamos una coma. O también cuando siento ira, después de la expresión que utilice, colocaría una coma. Ilustraré esto con un ejemplo muy sencillo. Miren. Lo traduciré a lengua de señas. ¡Ah! ¡Qué mala noticia! Este sencillo ejemplo nos muestra que, después de la expresión se pone una coma y se continúa con la siguiente frase. No se puede escribir una frase larguísima porque nos confundiríamos al leerla. Si hay una coma es mucho más fácil comprenderla. En cuanto a la tercera función, hacer enumeraciones, consiste en listar elementos o personas. Allí se debe incluir una coma después de cada palabra. Les mostraré un ejemplo.
Los animo a leer la frase y a reconocer cómo se usan las comas en este ejemplo. Lo traduciré a lengua de señas. Vamos a cine con Matías, Felipe, Samuel y Susana. ¿Entendieron? Señalé y deletreé el nombre de cada persona, separando cada nombre con una coma. Si, por ejemplo, estás chateando por WhatsApp y le quieres decir a un grupo de personas que vayan al cine contigo, debes escribir el nombre de cada uno de ellos separándolos por medio de una coma, y antes del último nombre, en vez de una coma, escribes I, justo como se ve en el ejemplo. Pero, ¿por qué se debe escribir I? Les explicaré. Después de cada nombre se pone una coma, excepto entre el penúltimo y el último nombre. Allí siempre se escribe I, jamás se pone una coma allí, ya que esto sería un error gramatical. En este ejemplo, como son 4 nombres solamente, se pone la I después del tercer nombre. ¿Recuerdan el primer ejemplo que les di? El de mis padres Ana y Juan. Allí solo hay 2 nombres, así que se pone solo la I sin necesidad de escribir una coma. Pero es lo mismo si en la frase hay más nombres. Si hay 4 nombres, entonces entre el tercero y el cuarto se escribe una I, como pasa en este ejemplo. Entonces ya saben, que no se les vaya a olvidar nunca, siempre se pone una I entre los 2 últimos nombres. Siempre. Por ejemplo, si van al supermercado a comprar frutas o verduras o cualquier otra cosa, seguro harás una lista mental de qué necesitas comprar, como papa, arroz, carne, etc. Allí hay una coma después de cada palabra, ya que se están enumerando cosas. ¿Y también ponemos una coma entre los 2 últimos objetos? No, escribimos I, pero no se debe hablar así en lengua de señas. Lo estoy diciendo así para explicarles. Recuerden que es diferente. Por chat se escriben las comas. Al decirlo de forma oral o en lengua de señas, no es necesario marcar la coma, ya que la usamos implícitamente en lo que decimos. Recuerden esto porque es muy importante. Por último, la cuarta función es hacer aclaraciones, que consiste en escribir una frase, poner una coma y luego hacer una aclaración o descripción en la siguiente frase. Por ejemplo, este ejemplo lo traduciré a lengua de señas. Llevé mi bolso, el rojo. Estaba muy pesado. ¿Notaron las comas en el discurso? Están justo antes de las frases que amplían la descripción del bolso. Después de la primera frase, llevé mi bolso, va una coma que nos advierte que la siguiente frase habla sobre la primera frase, ampliándola y describiéndola con mayor detalle. Imagínense que me pasó algo muy chistoso. Un día un amigo me envió un mensaje por chat que me asustó. Amplié la imagen, la volví a leer y no podía creer lo que decía. Al leer el mensaje yo me imaginé esto, vean. El mensaje parecía decir que fuéramos a comer niños, como si estuvieran cocinándose en una olla. Interpreté la frase de esa manera por la forma en que estaba escrita. Miren,
Cuando leí la frase, me imaginé una sopa con niños adentro y una cuchara para comérmelos, porque la frase se refería a comer niños como si fueran una comida. Estaba muy confundido y asustado, así que le respondí a mi amigo: «Hola, ¿me ayudas con esto? No entiendo qué es lo chistoso». Mi amigo me explicó a lo que se refería y finalmente entendí lo que quería decir. Resulta que él escribió: «Vamos a comer niños». La sintaxis en esa frase está bien. El problema es que le faltó escribir una coma. ¿Dónde creen que se debe escribir la coma? ¿La frase que está debajo es igual a la anterior? No, la frase de abajo sí tiene la coma. Al leer la segunda frase, la interpreto de manera diferente a la anterior y finalmente comprendo a qué se refería mi amigo. Veamos la traducción en lengua de señas. Vamos a comer, niños. Ah, es muy diferente. Miremosla nuevamente en lengua de señas. Vamos a comer, niños. Les mostraré una imagen que representa lo que dice la frase. Mi amigo me hizo entender algo muy diferente y horrible debido a que le faltó escribir la coma. A pesar de ello, la situación me hizo reír mucho. Siempre es importante poner las comas, ya que nos ayudan a interpretar las frases de forma correcta y clara. Oigan, vean esta frase. La coma salva vidas. ¿Recuerdan el ejemplo anterior? La frase que decía «¿Vamos a comer niños?». Si esta frase no tiene coma, los niños morirán en un plato de comida. En cambio, si le ponemos una coma, se salvará la vida de los niños. A eso se refiere la frase «la coma salva vidas». Es chistoso. Al leer textos, no ignoren las comas por no saber para qué sirven. Las comas son muy importantes y útiles. A pesar de ser pequeñas, tienen una inmensa relevancia porque evitan que malinterpretemos una frase u oración. Al comprender el uso de las comas, podrán entender cada texto de manera clara. Recuerden que las comas son muy importantes. Permítanme contarles otra situación muy divertida. Una vez un desconocido me envió un mensaje e interpreté algo terrible. La frase era esta: tener 2 esposas no está mal. Al leerlo, quedé muy confundido. Me pareció muy extraño. Después la persona me explicó a qué se refería y logré entender. Esta frase no tiene coma, por lo que interpreté que se refería a que casarse con 2 mujeres no estaba mal, que era algo normal y aceptable. Esa fue mi interpretación al leer la frase. Pero en realidad la persona quería decir esto. En señas es así. Tener 2 esposas no. Está mal. Permítanme repetirlo. Tener 2 esposas no. Está mal. Gracias a la coma podemos entender que él se refería a que casarse con 2 mujeres está mal. La interpretación de la frase es completamente diferente, dependiendo si hay una coma o no. Fue algo chistoso. Muy bien, ya les expliqué las 4 funciones de la coma
y les di ejemplos de cada una de ellas. Espero que la información haya sido clara. Existen muchos caracteres como los dos puntos, la coma, los signos de admiración e interrogación, los corchetes, las comillas, etc. Aunque la coma sea pequeña, su importancia es innegable, ya que nos ayuda a comprender correctamente los textos. He concluido esta explicación, pero próximamente habrán más videos con explicaciones sobre otros temas. Nos vemos, chao. ¿Les gustó el tema de hoy y quieren ver más contenidos? Entonces hagan clic en me gusta. Si tienen comentarios o sugerencias, los pueden escribir en la parte inferior del video. ¡Adelante! Este no es el único video, tenemos muchos más en el siguiente enlace www.educativo.insor.gov.co. Es la plataforma de Insor Educativo. Allí podrán acceder a muchos más recursos. ¡Anímense! Colombia, potencia de la vida. Instituto Nacional para Sordos, INSOR. INSOR Educativo.